Hola y bienvenido. En este vídeo voy a definir el concepto de derivada. La derivada surge al tratar de resolver un problema. Dicho problema es el siguiente. Es el problema de encontrar la recta tangente a una función cualquiera que podemos denotar por f de x en un punto de la función, en un punto P. ¿Cómo podemos resolver este problema? Vamos a ir resolviéndolo paso a paso y vamos a llegar al concepto de derivada. Bueno, lo primero que podemos hacer es representar una función cualquiera. Vamos a hacer unos ejes de coordenadas. Aquí tenemos el eje vertical y aquí el eje horizontal. Supongamos que esta curva de aquí representa a nuestra función f de x. Aquí tenemos representada a nuestra función f de x. Nuestro objetivo es encontrar la recta tangente en el punto P. Este es el punto P. Vamos a ponerlo de color amarillo. Este es el punto P. Para obtener este punto, tuvimos que supongamos que metimos la entrada x0 y entonces obtuvimos la salida f de x0. Entonces queremos encontrar la recta tangente en ese punto P, la recta tangente a la función f de x. Bueno, pues la recta tangente lo podemos resolver de forma visual, es esta de aquí. Esta es la recta tangente a la función f de x en el punto P. ¿Ya hemos resuelto el problema? Pues realmente no. Lo que hemos resuelto es encontrar la recta tangente de forma visual, pero no la hemos definido, no la hemos podido encontrar de forma analítica, de forma algebraica. No le hemos podido poner números ni nombres a lo que hemos hecho, simplemente lo hemos hecho de forma visual. Nuestro objetivo es resolverlo de forma analítica. Alguien podría pensar que podemos definir a la recta tangente tangente en el punto P como la recta que corta a la función f de x solamente en ese punto P. Pero es una mala definición esa. Supongamos que el f de x sigue y hace una curva aquí. Bueno, pues nuestra recta tangente que acabamos de dibujar seguiría hasta el infinito y tocaría en otro punto a nuestra función f de x. Sin embargo, está claro que esta recta pues, es una buena definición de recta tangente en el punto P. Tiene sentido que esta recta sea la que definamos como recta tangente. Pero no es buena definición decir que es la que corta en un solo punto porque puede cortar en varios y no habría ningún problema. Entonces tenemos que definirla de otra manera. Está claro que aún no podemos encontrar rectas tangentes en puntos, pero sí que podemos encontrar rectas secantes en dos puntos. Supongamos que tenemos otro punto Q. El punto Q lo obtuvimos al meter una entrada. ¿Qué entrada? Bueno, pues está claro que el cambio en x entre P y Q lo podemos denotar con este segmento de aquí. Este segmento es el cambio en x que denotaremos por delta x. Si a x0 le sumamos delta x, obtenemos la entrada. x0 más delta x es la entrada que metimos para obtener el punto Q. La salida del punto Q, es decir, la segunda coordenada del punto Q, pues será f de x0 más delta x. Simplemente esto. ¿Cuál es el cambio en f entre el punto P y el punto Q? Bueno, el cambio en x, ya lo tenemos aquí denotado, es delta x, y el cambio en f, pues es este segmento de aquí. Esto es cuánto cambió la función f entre P y Q. ¿Cómo podemos calcular delta f? Pues delta f lo podemos calcular simplemente restando f de x0 más delta x menos f de x0. Ahora podemos trazar una recta secante a la función f de x que corte al punto P y al punto Q. ¿Qué pregunta surge ahora? Surge la pregunta, ¿cuál es la pendiente de la recta secante? Bueno, pues la pendiente ya la sabemos calcular, la podemos denotar
por la letra m y es simplemente igual al cambio en f, delta f, entre el cambio en x. Delta f es igual a f de x0 f de x0 más delta x menos f de x0. Eso es el cambio en f. Y el cambio en x pues es simplemente igual a delta x. Y aquí tenemos definida la pendiente de la recta secante que pasa por el punto P y el punto Q de la función f de x. Perfecto. La siguiente pregunta es, ¿cuál es la función de la recta secante? ¿Qué función define a la recta secante? Bueno, pues como ya tenemos la pendiente y además tenemos un punto que pasa por ella, puede ser el punto P, pues ya sabemos calcular, ya sabemos obtener su función. La función la podemos llamar r de x, le llamamos r porque es una recta, y es simplemente igual a m, es decir, el número que obtenemos al hacer esta división, la pendiente m, por x menos x0, siendo x0 la entrada que le metimos al punto P, más f de x0. F de x0 es la salida del punto P. Y esta es la función que describe a nuestra recta secante. Ya expliqué en otro vídeo cómo obtener esta función de aquí. Bueno, entonces, ¿qué podemos sacar de aquí? Que si tenemos dos puntos, P y Q, pues podemos obtener la recta secante que pasa por ambos puntos, calculando la pendiente y simplemente, como tenemos el punto P, pues ya podemos calcular la función de la recta secante. Fíjate que para calcular la recta tangente ya tenemos el punto P. Lo único que nos falta para obtener la función que describe la recta tangente es su pendiente. Como ya tenemos un punto, pues solo necesitamos la pendiente para obtener la función que la describa. Entonces ahora voy a describir el proceso para encontrar la pendiente. El proceso para encontrar la pendiente de la recta tangente. Este proceso se basa en dejar fijo al punto P y mover al punto Q. Se basa en que tenemos el punto P y el punto Q y dejamos fijo al punto P porque es donde queremos encontrar la recta tangente y vamos moviendo al punto Q a lo largo de la función y vamos calculando diferentes rectas secantes. La clave es en qué dirección tenemos que mover al punto Q para obtener esa recta tangente que estamos buscando. Bueno, pues voy a volver a hacer aquí el dibujo de nuestra función. Aquí tenemos a nuestra función y aquí tenemos, bueno, voy a hacerlo un poco más pequeño, aquí. Supongo que aquí tenemos al punto P y que aquí tenemos al punto Q. El cambio en x entre ambos puntos pues viene dado por esto de aquí. Esto es delta x entre P y Q. ¿Qué pasa si delta x es más pequeño? Es decir, si vamos moviendo Q hacia P. Si ponemos a Q aquí, fíjate que ahora delta x es diferente. Vamos a borrar todo esto. Delta x se acorta y nos queda que delta x es esto de aquí. Y podemos trazar la recta secante entre ambos puntos. Aquí tenemos la recta secante entre P y Q. Fíjate que ya se parece bastante más a la recta tangente en comparación con lo que se parecía antes a la recta secante que teníamos antes. La recta tangente se va pareciendo más a esta recta de aquí. ¿Qué pasa si delta x es más pequeño todavía? Vamos a hacerlo más pequeño. Vamos a borrar esto, vamos a borrar el punto Q, vamos a acercarlo más a P, y entonces ahora delta x se acortó todavía más. Esto de aquí es delta x. ¿Cuál es la recta secante entre P y Q? Es esta de aquí. Fíjate que cada vez se parece más a la recta tangente que dibujamos al principio y que pasaba solamente por el punto P. Esta recta se parece mucho a la recta tangente
que representé antes. Fíjate que lo único que hicimos fue hacer que delta x fuese muy pequeño. Entonces, ¿qué conclusión podemos sacar de aquí? Si delta x es muy pequeño, entonces la recta secante será, y ojito a la expresión que se viene ahora, entre comillas, muy tangente. Cuanto más pequeño sea delta x, la recta secante se parecerá cada vez más a la recta tangente que dibujamos antes. Entonces, ahora puede surgir la pregunta, ¿y si delta x es igual a 0, qué pasa? Si delta x es igual a 0, ¿habremos obtenido esa recta tangente que estamos buscando? Pues vamos a comprobarlo. Estamos viendo que si delta x es muy pequeño, entonces la recta secante será muy tangente. ¿Qué pasa si delta x es igual a 0? No puede ser más pequeño que 0. Supongo que ahí la pendiente pues será la pendiente de la recta tangente. Bueno, como ya sabrás, la pendiente entre dos puntos es igual a delta f entre delta x, siendo delta f igual a todo esto que tenemos aquí. Recuérdalo, ¿vale? El problema es que si delta x es igual a 0, entonces la pendiente no está definida. Porque no podemos dividir por 0, no podemos tener aquí un 0 en el denominador. No se puede dividir por 0, eso no existe. Es decir, no existe recta si delta x, vamos a ponerlo de color amarillo, si delta x es igual a 0. Entonces, ¿qué conclusión sacamos? Que no existe la recta tangente, que no podemos hacer nada porque si delta x es igual a 0, entonces la recta no existe. Pues sí que podemos hacer algo. No nos interesa qué pasa a la pendiente si delta x es igual a 0, pero sí que nos interesa mucho qué le pasa a la pendiente si delta x se aproxima tanto como queramos a 0, si delta x está muy cerca de 0. La recta sí que existirá si delta x es muy igual, muy parecida a 0. Por ejemplo, si delta x es igual a 0,00001, pues la pendiente sí que estará definida y podremos calcularla. Entonces la pregunta ahora que surge es, ¿qué le pasa a la pendiente si delta x tiende a 0? Es decir, si delta x se aproxima a 0 tanto como queramos. ¿Y esto qué significa esto? Pues esto es el límite. ¿Qué le pasa a la pendiente en el límite de delta x cuando delta x tiende a 0? Vamos a escribir esto. M, la pendiente de la recta tangente, va a ser igual al límite de f de x0 más delta x menos f de x0 entre delta x cuando delta x tiende a 0. No cuando delta x es igual a 0. Cuando delta x es igual a 0 no existe. Estamos preguntándonos qué le pasa a esta expresión de aquí, qué le pasa a la pendiente cuando delta x se aproxima mucho a 0. Y esto es lo que definiremos como la pendiente de la recta tangente a la función f de x en el punto p igual a x0, f de x0. Y aquí tenemos la pendiente de la recta tangente cuando
en el punto P x0 f de x0. Y como ya tenemos una pendiente, podemos calcular este límite cuando delta x tiende a 0, y ya tenemos un punto, pues ya podemos calcular la función que describe a la recta tangente en el punto P. Y se la podemos dar esta función a un ordenador y la podrá representar sin problemas. No tendrá que hacerlo visualmente como hemos hecho nosotros al principio. De aquí surgen dos definiciones claves. La primera definición es la definición de recta tangente, porque aún no hemos definido qué es una recta tangente. Ya hemos dicho que no podía ser la recta que solo tocaba a una función en un punto. No podemos definir a esta recta como la recta que solo toca a f de x en un punto, porque puede ser que la función haga una curva así y que la recta también la toque en otro punto. Pero sí que podemos definir a la tangente de otra manera. La recta tangente es la recta secante que pasa por P y Q, por P y Q, donde Q tiende mucho a P, se acerca mucho a P, y P es un punto fijo. Esta es la definición de recta tangente. Y ahora vamos a la definición más importante de este vídeo, a la definición que estabas buscando. Definición 2. Definición 2. La derivada de una función f en un punto P x0, f de x0 es la pendiente de la recta tangente en dicho punto. ¿Y cómo calculamos esta pendiente? ¿Cómo calculamos la pendiente de la recta tangente en este punto de aquí? Pues ya vimos que lo calculamos simplemente sacando el límite cuando delta x tiende a 0 del cambio en f entre el cambio en x, siendo el cambio en f, es decir, delta f, igual a f de x0 más delta x menos f de x0. Y esto de aquí, este límite de aquí, es lo que realmente define a la derivada. Este límite de aquí es la definición de derivada. En próximos vídeos calcularemos la derivada de una función en un punto utilizando este límite de aquí. Y entenderás mucho mejor el proceso y cómo calcular rectas tangentes que pasan en un punto de una función. Espero que te haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo.